Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Antes de comenzar el acto, quiero evocar la memoria de don Manuel Marín, expresidente del Parlamento Europeo, fallecido ayer. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Antonio Ledezma, alcalde electo de Caracas. Le va a presentar don Dionisio García Carnero, senador del Grupo Parlamentario Popular y portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en el Senado. Querido Dionisio, la tribuna es suya. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Hace un poquito más de año y medio que tuve también el privilegio de presentar en esta tribuna a doña Michi Capriles, la esposa del ponente de hoy, de Antonio Ledezma. De entonces acá han cambiado muchas cosas, pero la más importante, querida Michi, es que entonces Antonio estaba en prisión, recluido, y hoy está en libertad. Y eso ya es en sí un enorme motivo de satisfacción para ti, para toda la familia, para las niñas, para todos los amigos, para todos los venezolanos y para todos los demócratas y amantes de la libertad del mundo. Pero de entonces acá, en año y medio han ocurrido algunas cosas en Venezuela y otras no han ocurrido. Hay más del doble de presos políticos de los que había entonces. La gente sigue pasando hambre y pasando necesidades cada vez más apremiantes de cosas tan elementales como medicinas o útiles de limpieza o harina para hacer las arepas. Había entonces, hace año y medio, una convocatoria a todos los venezolanos recogiendo firmas para un revocatorio. Las firmas se recogieron, pero el revocatorio no se celebró. Había también el interés, la presión internacional, la presión dentro del propio país para que se estableciese un calendario electoral pactado por todos. Pero no ha habido ese calendario electoral, ni ha habido unas elecciones presidenciales. Sí ha habido la imposición de una llamada Asamblea Constituyente que dejó sin competencias al máximo órgano elegido por los venezolanos, que era la Asamblea Nacional. De manera que, salvo la enorme felicidad de tener a Antonio entre nosotros en libertad, las cosas no han ido a mejor, sino todo lo contrario, desgraciadamente. Y si a eso le añadimos pues el enorme desconcierto que ha surgido en los últimos meses, fragmentándose, espero que no de manera irreparable, lo más importante, que era la unidad de los demócratas en torno a la mesa, pues habremos de convenir que más allá de la felicidad de tener a Antonio, las cosas están hoy mucho peor que hace año y medio en Venezuela. De todas estas cosas nos va a hablar nuestro ponente, Antonio Ledezma. Yo no puedo ser objetivo hablando de Antonio Ledezma porque es más que un amigo. Le conozco hace pues al menos 13 o 14 años y he vivido junto a él y su familia los momentos buenos y los no tan buenos. No creo exagerar si digo que Antonio Ledezma es hoy uno de los referentes más importantes
para los demócratas en Venezuela, dentro y fuera de Venezuela. Y si tuviera que resumir en una palabra cuál es la característica que le distingue, yo diría que la coherencia. Antonio es un hombre coherente con sus principios y con sus actuaciones. Y esto, lo de ser coherente, que es una magnífica virtud para todos en la vida, tan escasa en la vida política y particularmente en la Venezuela de hoy, es muy valorado. Yo he caminado con Antonio por las calles de Caracas y he visto cómo la gente se le acercaba, le daba ánimos, le gritaba adelante, valiente. En fin, que a Antonio le quiere la gente lo demuestran fundamentalmente los hechos. A Antonio, una de las cosas que no le perdona el chavismo es que le haya ganado 2 veces en la capital del Estado. Antonio es un hombre que lleva prácticamente toda su vida dedicada a la actividad pública. Ha sido senador, ha sido diputado, fue gobernador del Distrito Central, fue alcalde de uno de los distritos que conforman Caracas, antes, que es poco conocido, fue alcalde del Libertador y por 2 veces alcalde electo de alcalde metropolitano, el alcalde de los alcaldes de Caracas. Todos hemos visto, en fin, cómo el chavismo le ha tratado, cómo le sacó de su oficina, cómo le sacó hace solo unos meses de su casa de noche. Pero por contar alguna de las cosas, y ya con esto concluir, cuando en el año 2008 ganó por primera vez la alcaldía metropolitana de Caracas, el entonces presidente Chávez tomó la determinación de dejarle sin competencias y nombró una figura que no existía ni en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico de Venezuela, y a esa figura, que era como una representación del Estado, le otorgó las competencias, la mayoría de las competencias y sobre todo el presupuesto. Bueno, pues Antonio estuvo todo su primer mandato con un presupuesto tan exiguo que no llegaba ni para pagar la nómina, desposeído de las competencias que la Constitución le otorgaban al alcalde metropolitano, y sin embargo estuvo con la gente y fue capaz de revalidar en el siguiente proceso electoral de nuevo la mayoría. Por tanto, por eso digo que no creo exagerar si digo que es Antonio una de las figuras más queridas, no solo por los caraqueños, sino por todos los venezolanos. Y hoy tenemos la suerte de tenerlos aquí entre nosotros, y yo ya no le robo ni un minuto más para darle la palabra a Antonio Ledesma, alcalde de Caracas. Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a este encuentro, por el que le doy las gracias a don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum, a Ramón Casanova, director de organización, a don Emilio Cortés, a don Fernando Crespo. Saludo al doctor Alberto Furmansky, embajador de Colombia, a la doctora, a doña Aida de Furmansky, esposa del embajador, a don Enrique Barón Crespo, expresidente del Parlamento Europeo, a don César Antonio Molines, ministro de Cultura, a don Ángel Juan Especes, vicepresidente del Tribunal Supremo, a Rocío López González, directora general de la Fundación de Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Justicia, a Marta Crespo Calzada, a Borja Fanjul Fernández Pita, al alcalde Eusebio García Gómez, alcalde de Torrejón de la Calzada, a la senadora Cristina Ayala, a los senadores José María Casalis, Gonzalo Robles, Ovidio Sánchez, a los diputados Pablo Casado, María Jesús Bonilla, María del Carmen Dueñas, Fernando Maura, Carlota Merchán, Ana María Oramas,
a Ignacio Aguado, diputado de la Asamblea de Madrid, al diputado Lester Toledo, compatriota venezolano del Zulia, que está aquí con nosotros, a los empresarios académicos y medios de comunicación. Bueno, para que las cosas me descuentan estos segundos del tiempo para la intervención. Nuestro querido Dionisio, amigo del alma, amigo de los venezolanos, quien ya tiene ganado un sitial. Algún día inauguraremos una calle de Caracas con el nombre de Dionisio. Y esto no es una exageración, sino que en los tiempos difíciles, cuando lo llamamos para que se hiciera presente en Caracas, no titubeó en hacerlo. Y eso se agradece y se recuerda, porque la gratitud es la memoria del corazón. Y cuando uno vive estas circunstancias tan difíciles y apremiantes como las que padecemos actualmente los venezolanos, necesitamos de la mano amiga, esa mano que se extendió desde España para apoyarnos, como lo siguen haciendo, con la idea de recuperar la democracia venezolana. Es un apoyo a los demócratas, como lo decía el senador Dionisio García. Es un apoyo no a la oposición, es un apoyo a esos valores y principios que hay que preservar para que no sean desnaturalizados por los que suelen hacer política desde la barrera de la antipolítica. Esto que describió Dionisio, esas necesidades apremiantes a las que se refirió Dionisio en su intervención, tienen que ver con síntomas alarmantes que están patentizados en la realidad cotidiana de nuestro país. Y a lo que me voy a referir, partiendo del análisis introductorio de Dionisio, son consecuencia de estos saltos al vacío que hemos dado en Venezuela, y que si algo bueno podemos sacar de esta lección de vida es que nuestro país sea un espejo para que se miren otras sociedades de nuestro continente y del mundo, para que no sean víctimas de la celada de quienes con esquemas demagógicos, populistas, le prometen a los pueblos que viven desgracias circunstanciales resolver esas miserias, encandilándolos con promesas pintadas de oropeles y sobre la consigna de asaltar el cielo con las manos, que lo que nos conducen es a situaciones como las que trataré de describir, para que se formen una idea de la sintomatología que acusa hoy el país que tiene las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. El país que en reservas de agua, en potencial hidráulico, ocupa los primeros 10 lugares del mundo, que ocupa está entre los primeros 6 países del mundo con reservas de gas. Un país con recursos naturales que van desde los que ya he nombrado y a los que se suman el oro, el diamante, la bauxita, el carbón, el aluminio, el hierro. Un país con un potencial de recurso humano extraordinario. Un recurso humano, talento humano, forjado por la democracia. Mujeres y hombres que, gracias al financiamiento de los sistemas promovidos por la democracia venezolana, pasaron por las mejores universidades del mundo y regresaron a nuestra patria cargados de conocimientos, de experiencias, dominando varios idiomas, y que se convirtieron en protagonistas del desarrollo de nuestra industria petrolera, de nuestras industrias del aluminio, que comenzaron también a hacer visible la capacidad de Venezuela de diversificar su economía con el propósito todavía latente de no seguir siendo un país simplemente rentista, no vivir solo de la renta petrolera como ocurre ahora en grados alarmantes, sino que pudiéramos
desarrollar nuevas fuentes generadoras de riqueza. En Venezuela, los principales partidos de oposición o los principales partidos del estatus, oposición y gobierno, según la ley pendular, iniciaron una competencia fuera de la lógica, y esa competencia terminó desgarrando a esas principales fuerzas políticas del país. Y mientras se estaban intercambiando adjetivos para descalificarse mutuamente, surgieron los redentores, que con un discurso engañoso propio de los estafadores de oficio embaucó al país, que se dejó su mayoría seducir por propuestas demagógicas, populistas, todas esas propuestas inspiradas en un plan plagado de anacronismo. Ascendieron al poder y su primera promesa fue hacer posible la justicia social, con la frase de ser rico es malo, de igualar a los venezolanos. Lamentablemente, el camino que tomaron fue igualarnos por abajo. Por eso hoy el 85% de las familias del país están en condiciones de pobreza. De ese 85%, por lo menos la mitad en condiciones de pobreza extrema. El salario de los trabajadores, el salario integral que gana la media de la población del país, es equivalente al cambio de hoy a no más de $5 al mes. Como ustedes podrán deducir, estamos hablando de un salario paupérrimo. Incluso por debajo del salario que obtienen actualmente los ciudadanos de Cuba, tutelado por una tiranía que a su vez ha extendido sus tentáculos hacia Venezuela, al extremo de que hoy Venezuela luce como una colonia gobernada desde el extranjero. Al lado de estos salarios degradantes de la condición humana y del trabajador en especial, vivimos una situación de inflación, al extremo de que Venezuela es hoy el país con la mayor inflación del mundo. Al lado de la inflación acusamos síntomas de recesión económica. Y para que tengan una idea de cuáles son las consecuencias de esa inflación, reunido en Washington recientemente con expertos de Harvard que han estudiado el caso de Venezuela, de cómo se destruye un país, hay dos comparaciones para que nos formemos idea más allá de las cifras secas. La recesión económica que actualmente sobrellevamos los venezolanos es superior a la gran recesión después de la depresión económica que acusó Estados Unidos. Y es superior a la recesión económica que acusó España después de la guerra civil en tiempos de Franco. Eso, al lado de las cifras que revelan que en Venezuela muere cada 16 minutos una persona a manos de Lampa. Por eso cuando hablamos de las víctimas de la violencia en Venezuela, mucha gente se queda con las imágenes, con los números que datan de las protestas más recientes. Me refiero a las que tuvieron lugar en mi país entre los meses de abril y julio, reclamando un cambio de gobierno, un cambio más que de gobierno, de régimen, porque en Venezuela lo que tenemos es un régimen que caracterizamos como una narcotiranía, y luego voy a explicar por qué. Pero al lado de estas víctimas de la violencia por protestar, porque en Venezuela opinar ya es un delito, el delito de opinión, y si no que lo diga don Miguel Enrique Otero, que está presente aquí con su esposa, director del diario, editor del diario El Nacional, quien por reproducir en el diario bajo su cargo una información que hablaba de las relaciones de un alto personero del régimen venezolano con el narcotráfico, una publicación creo que hizo el diario ABC, está sometido a juicio junto con otros periodistas venezolanos. Así funcionan las cosas en Venezuela.
Y al lado de la inseguridad, hay gente que muere de hambre o por falta de medicamentos, como lo decía Dionisio, dentro de esas necesidades apremiantes. Recientemente un muchacho que es muy conocido en Venezuela, el mismo día en que me liberé de la prisión injusta, murió. Un señor que se llamaba Adrián Huacarán, muy famoso en Venezuela porque siendo niño le cantó al Papa Juan Pablo II, y esa canción está todavía en la memoria musical de los venezolanos. Pero lo doloroso es que este señor muere, como siguen muriendo muchos venezolanos en el país, porque no había medicamentos. Y hay constancias, porque con estas formidables redes de comunicación, el señor Huacarán, que en paz descanse, pedía auxilio a través de las redes del Twitter, solicitando un medicamento. Si ustedes van a Venezuela, verán que eso ocurre a diario. Las redes sociales están teñidas de sangre, de angustia. Las redes sociales son como un grito, como un eco de la gente pidiendo apoyo a la comunidad internacional. Los que ahora en Venezuela viven de las remesas, porque uno antes era comentarista de lo que veía que sucedía en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua o en Colombia, que muchas familias de estos países vivían de las remesas o siguen viviendo de las remesas que enviaban los ciudadanos que se iban a otras partes del mundo a buscar mejores oportunidades. Bueno, eso lo estamos viviendo ahora. Gente que no tiene medicina, gente que no tiene alimentación, y según las investigaciones más autorizadas revelan que el promedio de pérdida, la media es de 8 kilos. Y cuando esto se le comenta a Nicolás Maduro, lo que hace es hacer chistes, diciendo que eso es consecuencia de la dieta Maduro que él va a patentizar. O gente que muere porque no tiene cómo hacerse el tratamiento cuando le diagnostican cáncer de mama o cáncer de próstata, o para hacerse el tratamiento de diálisis, enfermedades que pudieran atacarse con un simple antibiótico. Lamentablemente eso no se consigue en nuestro país. Y al lado de estos indicadores, para situarnos en algunas variables económicas y sociales del país, está el problema de la deuda. Somos de lejos el país más endeudado del mundo, proporcionalmente. Una deuda que se mantiene en la opacidad, porque no hay manera de cuantificarla para saber con exactitud cuál es el monto de nuestra deuda. Y se mantiene en la opacidad porque así se manejan estos gobiernos populistas y demagógicos, que nos conducen a la ingobernabilidad, porque no hay Estado de Derecho. No dependemos del imperio de la ley, sino del estado de ánimo del gobernante de turno. Y cuando no hay imperio de la ley, se imponen los caprichos. Y por eso ocurren cosas como las que refirió Dionisio, que para que lo comprendan mejor, es como que si el presidente de España, Mariano Rajoy, cuando se decidió en Madrid que su alcaldesa es la señora Carmena, él le hubiese dicho no, vamos a crear un cargo paralelo porque esa señora no es de mi corriente partidista y vamos a quitarle el 95% de los recursos, vamos a quitarle sus oficinas, vamos a quitarle de sus 22 edificios, vamos a quitarle 15 edificios, vamos a meterle además una nómina paralela que tiene que pagar con los pocos recursos que le vamos a dejar. Bueno, eso ocurrió en Caracas y ocurrió 2 veces en mi caso. La primera vez siendo Chávez presidente, que ganamos la alcaldía metropolitana con más de 800.000 votos, y creó inmediatamente la figura de jefe de gobierno. Mi despacho fue invadido por un comando con fusiles, con pasamontañas, y la respuesta del presidente ante el reclamo nuestro es que ese era un problema laboral y el que no se metía en los problemas laborales de las alcaldías, pues era respetuoso de la descentralización. Nos quitaron más del 95% del presupuesto, nos llenaron la nómina de grupos identificados con los colectivos, que son los grupos parapoliciales que operan en la ciudad de Caracas y en otras ciudades del país. Pero esto lo han hecho también con los gobernadores. A los gobernadores de oposición les quitan competencias, mantenimiento de autopistas, de peajes, de hospitales o de escuelas, o las policías son intervenidas. O sea, ya no hay descentralización. Está en la Constitución
pero eso choca con la mentalidad de estos gobernantes autoritarios que han establecido un esquema para controlar las instituciones del país. Por eso en Venezuela no hay separación de poderes. Y cuando en un país donde se dice que hay democracia y no existe la separación de poderes, por supuesto que tampoco existe democracia. Porque bien saben ustedes que la columna vertebral de un sistema democrático es el principio de la separación de poderes. El Poder Judicial actual fue designado entre gallos y medianoche el 23 de diciembre del año 2015, 2 semanas después que el pueblo de Venezuela, más de 14 millones de electores, habían designado sus nuevos parlamentarios. Y en esos nuevos parlamentarios cabe subrayar que el pueblo le cedió a la oposición una mayoría calificada, 2/3 partes. Pero ese Tribunal Supremo de Justicia, específicamente la Sala Constitucional, designada antojo por el régimen, se instaló para comenzar a dictar medidas que socavaran las bases del poder legítimo que existe en Venezuela, el verdaderamente legítimo que existe en Venezuela, que es el poder legislativo. Digo legítimo porque la presidencia de Maduro tiene un origen dudoso. Primero lo encargan de la presidencia cuando supuestamente el presidente Chávez estaba convaleciente de una enfermedad. Hay quienes indican que para esa fecha ya el presidente había fallecido. Todo es un misterio. Supongo que esas cosas las sabremos en realidad ahora que hay un debate en las propias entrañas del chavismo, en las que los principales jefes de esas bandas delincuenciales están disputándose las caletas, como suele hablarse en el argot de los narcotraficantes, porque no son sino caletas los motivos de las confrontaciones que hoy ocupan los medios de comunicación de Venezuela y que son referencia también en otras partes del mundo. Ilegítimo porque el mismo resultado del mes de abril, cuando se hizo la elección entre Maduro y el candidato de la unidad, el gobernador Enrique Capriles Radosky, ese fue un resultado cuestionado. Se prometió hacer una auditoría, eso se acordó en la ciudad de Lima en el mes de abril del año 2013 y todavía estamos esperando que se haga la auditoría. Una auditoría que ahora más que nunca se justifica después que la propia empresa Smartmati, a través de sus voceros, que es la empresa contratada para llevar adelante estos procesos electorales en Venezuela, reconoció el 31 de julio de este año, horas después de que se celebrara el proceso amañado que se dio el régimen a sí mismo para dotarse de una Asamblea Nacional Constituyente espuria, sin duda alguna, confesó desde Londres, los directivos de Smartmati, que en ese proceso realizado el día de ayer, esa declaración fue el 31 de julio, el día domingo 30 de julio se había hecho el proceso para elegir los constituyentes, habían por lo menos más de 1 millón de votos irregulares. En lenguaje coloquial decimos votos chimbos allá en Venezuela. Bueno, esa es la situación que tenemos en el país. Un país donde las cosas se manejan así, entre telones, tras bastidores. Por eso no, retomando el hilo de la conversación con ustedes, no se sabe cuál es el monto de la deuda, si son 185.000, si son 180.000, cuál es la deuda de la nación, cuál es la deuda del poder central, cuál es la deuda de las empresas fundamentales del país, por ejemplo PDVSA, son 60.000 millones, son 70.000 millones, no se sabe. Lo que sí se sabe es que en los últimos 4 años, en un país donde hay gente que se muere de hambre porque no tiene comida y ha perdido, como les acabo de decir, un promedio de 8 kilos, en un país donde instituciones acreditadas desvelan que hay más de 300.000 niños con síntomas severos de desnutrición, en un país donde cada 3 minutos se registra que una mujer adolescente está embarazada, y por eso tenemos las estadísticas que nos colocan en primer lugar en Sudamérica, con la tasa de embarazo adolescente más grande de esta parte del mundo, en un país donde hay gente que muere simplemente porque es víctima de un atraco, de un arrebatón cada 16 minutos. Las respuestas del gobierno es que todo es válido,
porque en la medida, por ejemplo, según un calificado miembro del gobierno, del régimen venezolano, cuando le preguntaron sobre el tema de la escasez de alimentos y de efectivo, porque también es un problema, no hay circulante, gente que va a cobrar su pensión, en el banco le dicen, no, le podemos dar nada más 10.000 bolívares, con 10.000 bolívares puede comprar un café o un bocadillo muy sencillo. Entonces, el argumento que dio el vocero del gobierno en la televisión, que eso era bueno, porque eso disminuye la inseguridad. Pues en la medida en que la gente, por lo general, que va a atracar, lo hace porque se mete a robar en las casas buscando alimentos o buscando dinero, y como no hay efectivo ni hay comida, entonces disminuyen los índices de inseguridad. Para que tengan ustedes una idea de quiénes están gobernando nuestro país. Dentro de esto está la figura de los presos políticos. Así como es un delito opinar, protestar también da pie para que se persiga a la gente. Gente que han muerto después de hacer huelgas de hambre, como el señor Franklin Brito, simplemente porque estaba reclamando un predio que había sido invadido. Gobernadores que protestan porque les arrebatan el presupuesto correspondiente a sus regiones. Esos gobernadores o sus trabajadores son también agredidos o sometidos a juicio o inhabilitados, como ocurre actualmente con la figura de algunos gobernadores identificados con la oposición que fueron inhabilitados. El caso de Enrique Capriles, el caso de Pablo Pérez, y a otros los mantienen como en el blanco al tiro, que es una manera de amenazar, de arrinconar a los voceros de la oposición. Dirigentes políticos que hemos hecho protestas mediante un documento como el que suscribimos María Corina Machado, Leopoldo López y yo a comienzos del año 2015, y por ese documento fuimos sometidos a juicio. Juicio donde actúan jueces que son marionetas del régimen. Ahí está el caso del juicio contra Leopoldo López, y después que lo sentencian a casi 14 años de prisión, el fiscal que llevó el caso huyó a Estados Unidos, y desde Estados Unidos confesó que él había sido amenazado, que él era obligado prácticamente por órdenes del Ejecutivo Nacional a llevar adelante ese juicio. Lo mismo dijo la juez, o el testigo estrella, que era una intérprete que había caracterizado algunas frases de las intervenciones públicas de Leopoldo López como un llamado a la violencia. Ella dijo que esa intérprete dijo que ella jamás, en semiología, una experta en semiología, que ella nunca había hecho ese informe, que todo había sido alterado. Daniel Ceballos, alcalde de la ciudad de San Cristóbal, el estado Táchira, un estado que colinda con Colombia, tiene actualmente tiene hoy 58 días continuos que no lo dejan ver con su esposa, con su madre, no puede ver a sus hijos menores de 10 años, los 4 menores de 10 años, y está preso simplemente porque al gobierno le da la gana. Son juicios totalmente amañados, como era el juicio mío. Y por eso, más que fugarme, hice fue un acto de liberación, porque estaba secuestrado por el régimen. Pero termino mis palabras diciéndole que todo este panorama tan lamentable que tenemos en el país es factible cambiarlo. ¿Cómo? Nada más cuando se instale en Venezuela un gobierno que respete la ley, que respete y haga cumplir la Constitución, ya habremos avanzado el 50% del camino que es menester recorrer para poder alzar banderas de optimismo. Teníamos, como dije, reservas extraordinarias de petróleo y de gas. Y con el talento humano con que cuenta Venezuela dentro y fuera del país, y con las inversiones que de seguro llegarán a Venezuela, las que estimularemos en los propios escenarios nacionales y las que buscaremos más allá de nuestra frontera, si hay garantía de respetar el derecho de propiedad, si se respetan los derechos económicos, si se cumplen a secas las pautas constitucionales, Venezuela es un país
con grandes posibilidades de relanzar su economía y de sacar de la pobreza a estos millones de compatriotas que hoy están sumidos en la más espeluznante miseria. Y quiero destacar el concepto de sacar de la pobreza. No dejarlos allí que sobrevivan mediante subsidios indirectos, mediante canonjías, lanzándoles mendrugos para que sobrevivan en la pobreza, sino sacarlos de la pobreza con mejores oportunidades de estudio, con mejores oportunidades de servicios básicos de la salud, de la recreación, con oportunidades de mejores empleos, empleos con calidad, que puedan disfrutar de remuneraciones justas. Y un país donde, si se respetan las reglas del juego, vamos a poder acusar crecimiento económico en vez de recesión, como ocurre en la hora actual. Pero para eso necesitamos el apoyo de ustedes, de la comunidad internacional. El problema de Venezuela no es un problema solo de nosotros, un problema de la comunidad internacional. Venezuela es un régimen en manos de una narcotiranía. Hay pruebas que ubican a los altos personeros del régimen coludidos con el narcotráfico. Pudiéramos dar detalles de eso. Es un régimen relacionado con el terrorismo internacional, además de tutelado desde La Habana por los hermanos Castro. Y como ustedes entenderán, un país donde además de las fuerzas hegemónicas de comunicación, de recursos, de policía, de juzgados, quiere convertir a la Fuerza Armada Nacional en una guardia pretoriana de los jerarcas de esta narcotiranía. Y frente a esto el pueblo ha luchado que dentro de esos más de 350.000 víctimas que se suman, están la de estudiantes, la de mujeres y hombres que han tomado valientemente la lucha de calle como una manera de resistir la embestida autoritaria de un régimen que quiere perpetuarse en el ejercicio del poder para controlar a sus anchas todas estas riquezas que ha malbaratado. Frente a esto hay una opinión a quienes represento en este foro, porque he venido al exilio a traer una voz más de los venezolanos, a sumarse y a reforzar la lucha que ya desde el exilio vienen cumpliendo miles de venezolanos que forman parte de esa diáspora que hace posible que nos veamos las caras venezolanos con venezolanos en cualquier parte del mundo. Estoy a la orden para responder sus preguntas. Muchísimas gracias por asistir. Esa asistencia la veo como un acto de salutación solidaria con mi país. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, senador García, muchas gracias, alcalde. Pues con las preguntas empezamos. Diana Rodríguez Pretel, de Onda Cero, dice: ¿en qué situación está su solicitud de asilo en España y cuáles son sus planes a corto y a largo plazo? Luis Doncel le pregunta por qué hasta ahora no ha solicitado el asilo y parece preferir una suerte de limbo, teniendo en cuenta que el gobierno español le ha manifestado la predisposición a concederle el asilo político. ¿O es que, de facto, ya lo tiene? También le preguntan si usted está recibiendo apoyo de fundaciones políticas o de empresas españolas, incluso indirecta o directamente del gobierno español, para subsistir aquí, junto con su familia. Jorge Ordóñez le pregunta qué diferencia hay entre usted y el señor Puigdemont, ambos reclamados por las justicias de sus países. Lo llaman en béisbol pura línea recta, línea de fuego. Bueno, comenzamos con la última. Bueno, hay una diferencia, yo diría que cardinal. A nosotros nos metieron presos en Venezuela por querer reunificar al país. Porque afortunadamente hasta ahora, salvo que alguien se vaya a dejar contaminar con estos discursos tóxicos de quienes promueven el separatismo como una modalidad de hacer política, pero en Venezuela no tenemos ese problema de figuras que estén promoviendo el secesionismo.
Nosotros fuimos sometidos a juicio por querer reunificar a Venezuela. Es una gran diferencia, yo diría que vertebral, con las razones del juicio que se le sigue al señor Puigdemont, que ha querido fracturar a España, dividir a España. Pues que creo que agradezco que quede clara las diferencias que hay entre uno y otro. Sobre recibir apoyos de las fundaciones o del gobierno, no, en absoluto. Pero que esté a la orden, bueno, lo recibimos también con mucho placer para ver cómo quiere ayudarnos. Tenemos que ser muy francos en esto. Yo regresé de Colombia el día 18. No, abordé el avión el día 17 en Bogotá, después de llegar de Cúcuta, y de ahí vino un vuelo hacia Madrid, y de Madrid tuvimos que ir a Barcelona por el AVE, del AVE regresamos y tuvimos que ir a los Estados Unidos, una gira que nos llevó por Washington y por Miami. Todo eso tiene costo. Y yo creo que, así como me ha criticado la manera opaca como se maneja la deuda en Venezuela, yo creo que es importante que los dirigentes políticos manejemos con transparencia nuestros recursos. Porque cuando uno le pregunta a mí, ¿cómo se va de Caracas a Madrid o cómo se viaja de Madrid a Estados Unidos? Hay que pagar un boleto, hay que pagar hotel. Porque hay gente que uno lo aborda en el aeropuerto, en la terminal, caramba, lo felicito, qué buen trabajo, pero no pregunta cuánto cuesta el pasaje, cuánto cuesta el hotel, cómo se paga uno la alimentación. Y creo que eso hay que colocarlo en transparencia. Y es un tema que tenemos que hablar los que estamos en el exilio. ¿Cómo colocamos en transparencia los recursos que recibimos? Porque yo creo que cuentas claras ayudan a que uno preserve también su integridad ética. Saber de quiénes recibimos apoyo financiero, saber de cómo financiamos nuestras luchas, para evitar también las campañas insidiosas. Porque esto da pie. Ahorita me iba a hacer una fotografía en el cubículo donde estábamos en la zona VIP, y cuando estoy de espalda veo el bar y lo volteé. ¿Y por qué no? Porque yo tengo una experiencia que un día estaba en una conferencia con don Pompeyo Márquez, un gran líder de la izquierda venezolana, y era un hotelito muy sencillo, habíamos llegado mi esposa Mincy y yo, y a alguien se le ocurrió hacer una fotografía y salieron unas botellas en la parte de atrás. Bueno, y allá en allá en Caracas hubo toda una campaña de que el alcalde estaba disfrutando de la gran vida en París. Y hay gente que está a la casa a ver qué es lo que está haciendo, y por eso hay que tener cuidado con las cosas. A veces las formas también son importantes. Este señor Puigdemont, que armó este escándalo, este follón, como se dice aquí en España, y luego se va al exilio y la gente se entera que está en la ópera, mientras que hay gente que perdió su trabajo en la empresa de seguro, en la empresa farmacéutica. Yo creo que hay que tener cuidado con esos detalles. A veces uno lo usa antipático, porque hay que ver la gente que con tanto cariño nos quiso recibir en Estados Unidos, nos invitaba a un almuerzo, nos invitaba a una cena, y uno tiene que tener cuidado hasta de dónde aparece cenando, que es normal que una persona almuerce o cene, pero este tipo de detalles forman parte de las preocupaciones que queremos resolver de cómo vamos a financiar nuestras movilizaciones en el exilio, para lo cual vamos a requerir de mucha ayuda, pero ayuda en transparencia. Ángel Carreira. El tema del asilo. Ah, sí. Antes Sí, que me voten. efectivamente, sí. El tema del asilo, no hemos solicitado asilo. Ese es uno de los temas de los que conversamos cuando el presidente Rajoy, de manera generosa con mi país, nos recibió. Y es un tema que no se ha resuelto porque tenemos pendiente una reunión con las autoridades. Recuerda que yo llegué aquí un fin de semana y luego tuve que ir a esta reunión con el secretario general de la OEA, y estamos regresando nada más ayer para definir cuál va a ser el estatus que vamos a tener si es que resolvemos definitivamente quedarnos aquí en España. ¿De qué depende que se quede? Depende del análisis que hagamos con otros compañeros del exilio, de dónde podemos ser más útiles, si aquí, así como dije cuando llegué al territorio colombiano, que la idea de mi escape, que yo lo llamo más bien liberación, es para ver realmente cómo le somos más útiles al país. Y tengo que ver también de dónde podemos ser más útiles al trabajo del exilio, si ubicados aquí en Europa, ubicados en otra parte del mundo. Y gracias a la flexibilidad del gobierno, no solamente conmigo, sino con muchos venezolanos que estamos aquí en España, en Europa, tenemos todavía el tiempo para
tomar esa decisión, que no hay que hacerse así de buenas a primeras, sino que depende de un análisis situacional de dónde podemos actuar con mayor alcance y de acuerdo a las estrategias que nos pongamos como exiliados que tienen una causa que defender. Ángel Carreira, de Antena 3 Televisión, le pregunta si podría valorar su primera gira internacional y si ha arrancado algún compromiso en su etapa en Estados Unidos. Santiago Toledo le pregunta qué significado le da a usted al hecho de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya dado luz verde al decreto migratorio de Trump que valida el veto a la entrada en ese país de Maduro y sus familiares, entre otros. Bueno, yo evalúo como satisfactoria la primera gira internacional. Pudimos conversar con, primero el objetivo medular de la gira a Washington era la reunión con el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, quien ha encabezado un trabajo en el seno de esa institución a favor de la democracia. Y en este caso concreto, de poner al descubierto las violaciones, el conjunto de alteraciones de las normas internas e internacionales que ha desconocido el régimen de Nicolás Maduro. Luego poder hacer contacto con parlamentarios, con los cuales, por cierto, hablamos sobre el tema de la regulación de la presencia de venezolanos en los Estados Unidos. Hay un proyecto que tiene alcance bicameral, porque han venido planteando senadores como Marcos Rubio o diputados como Díaz Balar, entre otros, que apunta hacia la regularización de los venezolanos que están actualmente en territorio norteamericano. Sobre este tema de las sanciones hacia los altos personeros, también nosotros enviamos una comunicación al presidente Donald Trump. Y con los funcionarios con los que pudimos conversar cercanos a la Casa Blanca o del Departamento de Estado, donde fuimos recibidos, hablamos también sobre esta situación. Y no hay que confundir las sanciones a individualidades o sanciones contra el pueblo. Por ejemplo, en un diálogo que se está realizando en República Dominicana, una de las peticiones del régimen es que para poder convocar elecciones en Venezuela, hay que primero levantar las sanciones. Bueno, nadie de la oposición puede comprometerse a eso. Pues esas sanciones tienen un origen que nace en la autonomía de procedimientos de cada país. En este caso estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá, que hasta la fecha son los que han dictado sanciones. Y están planteadas también un conjunto de sanciones en la Unión Europea, entre otros, por ejemplo, el embargo a las armas que gobiernos de países que forman parte de la Unión Europea han vendido al régimen venezolano, y como quiera que se ha demostrado que esas armas han sido nocivas para la vida de los venezolanos porque se usan para contrarrestar manifestaciones, en muchos casos pacíficas, donde mueren, como ocurrió este año, que murieron 130 personas en 4 meses, se ha dictado este embargo, al cual hizo referencia, por cierto, en la sesión donde amablemente nos invitó Dionisio y otros senadores aquí presentes, el canciller del gobierno del presidente Mariano Rajoy. De allí que esas son sanciones contra individualidades, gente que está relacionada con el narcotráfico, que tienen expedientes ya en los Estados Unidos o en otros países, gente que está relacionada con escandalosos hechos de corrupción. Aquí nada más en un banco de Andorra aparecieron depósitos de más de 4.000 millones de dólares. Hay que ver lo que haría cualquier país del mundo con 4.000 millones de dólares. Pero es que se habla de personas, exfuncionarias, personas que eran tesoreras y se transfirieron de los fondos del Estado a una cuenta en Suiza por lo menos de 10.000 millones de dólares. Cuentas que están incluso ya identificadas. Esas son personas relacionadas con los hechos de corrupción. O personas que forman parte del estamento del régimen que están relacionadas con el terrorismo. Para eso son las sanciones. Miguel Manrique dice: la oposición venezolana no tiene partido ni líder claro. ¿Puede usted ser ese líder? Dolores Antúnez le pregunta por qué la oposición venezolana
está tan dividida y por qué se pone el egoísmo y la ambición personal por delante de los intereses del pueblo venezolano. Carlos López Combarros insiste en esta línea en preguntarle: ¿no hay demasiados partidos en la oposición que debilitan hacer un frente común más contundente frente al presidente Maduro? ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que el régimen caiga? Efrén Rodríguez Toro dice: ¿qué se puede esperar de la oposición venezolana? ¿Cuántas oposiciones existen? Bueno, nosotros queremos ser una alternativa frente a esta narcotiranía porque partimos de la premisa de que somos distintos, de que somos otra cosa, de que somos un referente que contrasta con los perfiles de quienes han asaltado el poder en Venezuela y por la vía del fraude, por la vía de actos ominosos, preservan el poder. Y somos distintos porque mientras allá, por ejemplo, exaltan la figura del partido único, nosotros creemos en la pluralidad. Mientras allá se aferran al control hegemónico de las instituciones del Estado, nosotros creemos en la alternancia en el ejercicio del poder. Y para que haya alternancia tiene que haber procesos electorales transparentes, legítimos. Eso no ocurre en Venezuela. Fíjense ustedes que los voceros del régimen, en esta parodia de diálogo que se está haciendo en República Dominicana, de primeras dicen en esa mesa de diálogo que habrá elecciones si primero la oposición garantiza que va a lograr que se levanten las sanciones a los personeros del régimen. Eso no puede condicionarlo ningún gobernante. Las elecciones son procesos naturales en una democracia y se supone que deben haber leyes y reglas que regulen la realización de esos procesos electorales. Pues en Venezuela no. En Venezuela dependen del capricho o del interés parcelario del régimen. Tanto así que las elecciones de gobernadores que están en la ley y por ley y por reglamento han debido realizarse en el mes de diciembre del año pasado, terminaron haciéndose antojadizamente el 15 de octubre de este año. Y las elecciones presidenciales que deben hacerse a finales del año que viene, ya el gobierno, según sus tableros, de acuerdo a las piezas que mueven el tablero, está diciendo que pudiera adelantar esas elecciones para el primer trimestre de este año. Esas son las diferencias. En la oposición hay un abanico de fuerzas políticas que hemos hecho comunión y cuando hemos actuado con coherencia, palabra que subrayó en su intervención Dionisio, hemos salido adelante. La oposición se unió y logramos una votación de primer orden en las parlamentarias del año 2010. Sacamos más votos que el régimen, pero nos fueron asignados menos diputados, porque el régimen había hecho un trabajo de ingeniería electoral, y por esa ingeniería electoral, modificando circunscripciones electorales, obtuvo, sacando menos votos, más diputados que la oposición. Alcalde, ¿es posible que entre todos ustedes, los que están en la oposición, liderando diferentes grupos, elijan a uno para que sea el jefe visible de la oposición? Cuando hemos tenido que escoger candidato presidencial, hemos elegido a uno. Esa es una manera de empoderar a un vocero de la oposición. Que sigue reivindicándose todavía como jefe. ¿Se refiere usted al señor Capriles? Sí, fue candidato presidencial, pero eso no lo ubica como jefe de la oposición. Nosotros creemos más bien que en la oposición necesitamos un liderazgo colectivo sólido, porque no podemos tampoco caer en el personalismo ni en la búsqueda de héroes, cuando necesitamos un gran esfuerzo mancomunado de todos los factores políticos que coincidimos en la idea como unidad de propósito de enfrentar un régimen de esta calaña. Yo quería invitar al editor del diario El Nacional, que está con nosotros y dicen que contra Maduro, don Miguel Enrique Otero, que es un ejemplo de libertad de información desde nuestro punto de vista. Al final yo soy periodista y me solidarizo con él aquí. Don Miguel. Bueno, primero un gran saludo a Antonio y a su esposa Mitzi, y realmente él está haciendo un gran papel en el exterior, en este vacío un poco de liderazgo que hay en Venezuela, donde hay muchos líderes, pero poco liderazgo. Y la
la pregunta más importante, y es la que se hace todo el mundo cada vez que uno va a alguna parte, es cómo los venezolanos vamos a salir de esto. Porque este es un proceso que ya tiene 18 años y pareciera que no toca fondo nunca, que cada día la crisis es más intensa, cada día la popularidad del régimen es menor, cada día la represión y todas las arbitrariedades son mayores, más intensas, y no se ve, digamos, en lo inmediato una salida a este terrible proceso que hace sufrir a los venezolanos. La verdad es que en América Latina muchos de estos procesos han terminado se ha salido de ellos, pero de manera violenta, y la violencia sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina, y eso puede traer muchos muertos y mucho sufrimiento adicional. Las salidas democráticas, que es lo que ha estado planteado por un sector importante de la oposición y que ahora está concentrado en ese diálogo en Santo Domingo, también tiene sus problemas, porque es la enésima vez que la oposición venezolana va a un diálogo que está siendo, digamos, galvanizado por Rodríguez Zapatero como agente de Maduro, pero que los venezolanos le tienen mucha desconfianza, porque esa no es una dictadura normal, esa es una narcodictadura. Son unos individuos que saben que no tienen a dónde ir si el régimen cae. Tradicionalmente las dictaduras en el mundo, los dictadores siempre consiguen un país, siempre los recibe alguien. Los más terribles siempre terminan protegidos en alguna parte. Estos son unos individuos que están marcados por un nivel delincuencial que no ha tenido ninguna de las dictaduras conocidas. Por lo tanto, ellos tienen que protegerse hasta el final, y se protegen con el país donde están gobernando. Entonces, el tema está en que la situación de Venezuela, la situación de salida de Venezuela es una situación bien compleja, bien complicada. Afortunadamente, en los últimos tiempos ha habido una toma de conciencia de la comunidad internacional. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como gobiernos como el de Colombia, el de Perú, el de Brasil, la Unión Europea, aunque la Unión Europea, especialmente España, especialmente el gobierno español, ha estado muy consciente de Venezuela, ha estado siempre, digamos, trabajando para que Venezuela salga del problema, pero hoy en día toda la comunidad internacional, o una gran parte, está buscando unas salidas que pueden ser consensuadas o pueden ser de otra índole, y quizás la gran esperanza que tienen los venezolanos es que de alguna manera se concrete esta acción internacional para que no seamos nosotros solos los que salgamos del problema, porque no es luchar contra una dictadura normal, es una narcodictadura, sino que esto esté acompañado de una, digamos, cooperación internacional mucho más intensa. Gracias. Usted suscribe, alcalde, lo que acaba de afirmar el editor del Nacional, en el sentido de que el expresidente Zapatero está actuando de parte del señor Maduro en este, digamos, por decirlo de alguna manera, conflicto venezolano. Sí. ¿Y qué le parece la actuación de otro expresidente del gobierno español, don Felipe González? Bueno, aquí se nos hablaba de la oposición dividida. Tenemos unas visiones diferentes, y eso es normal en un núcleo que tiene naturaleza democrática, como es el caso de cada uno de los que formamos parte del eje unitario, que estamos encargados de enfrentar la narcotiranía venezolana. Por ejemplo, sobre este proceso de diálogo nosotros tenemos algunas observaciones. Cuando digo nosotros, un movimiento que hemos creado llamado Soy Venezuela, donde están entre otros compañeros Diego Barria, ex embajador de Venezuela en la ONU, está la doctora Cecilia Sosa, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, está María Corina Machado, una perseguida política del país, que tiene prohibición de salida, por ejemplo, del país, y a la que le fue arrebatado su curul como parlamentaria. Tenemos una diferencia, pues consideramos que hemos sido víctimas de un diálogo falso, un diálogo que ha sido aprovechado por el régimen para ganar tiempo, para dividir a la oposición y
para incrementar su violencia contra la disidencia. Creo que el comportamiento del presidente Zapatero no ha sido el mejor para los venezolanos, lamentablemente. Por eso dije, estando preso, que si el presidente Zapatero hubiese hecho las diligencias que le corresponde a un mediador en un proceso de negociación para que en Venezuela se hubiese realizado el año pasado el referéndum revocatorio, que es un derecho constitucional que quisimos activar los venezolanos como salida cívica a esta crisis y evitar, como dice Miguel Enrique Otero, una ruta que terminara en la violencia, lo ideal sería el referéndum revocatorio. Lamentablemente eso fue descartado, y fue descartado con el aval de los moderadores, que en ese caso era el expresidente Zapatero, el expresidente Samper, el expresidente Torrijos, el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana. Porque Felipe González ha terciado, pero a favor de la libertad de los presos políticos, que fue cuando fue noticia dentro y fuera de Venezuela por su ofrecimiento de ser abogado tanto de Leopoldo López como de quien les habla. ¿Ha visto usted al señor González, a don Felipe? Sí, he visto dos veces, desde que estoy en España, que he podido conversar sobre la situación del país, él sigue pendiente de la situación del país, y nosotros seguimos preocupados por los resultados de este supuesto diálogo, que es la prolongación de lo que comenzó mal el año pasado también en República Dominicana. Pedro González dice, Maduro ha puesto la economía de Venezuela en manos de militares de incondicional militancia chavista. ¿Cree que en tales condiciones cabe esperar que siquiera una parte de las Fuerzas Armadas haga algo por acabar con la dictadura? Hay otra pregunta, más si quiere directa. ¿Qué papel jugarán las Fuerzas Armadas en el futuro de Venezuela? ¿Usted tiene miedo de que haya una guerra civil en Venezuela? Ojalá que no, siempre hay esos temores. Pero para hablar de una guerra civil, estamos hablando de que se divida la población, y allá la población es prácticamente la mayoría un gran bloque. En todas las encuestas confiables ya se revelan cifras que van de hasta el 90% de rechazo al régimen de Maduro. Por eso resulta un contrasentido o un choque con la realidad, según estas encuestas, que Maduro termine ganando 18 gobernaciones en un proceso de elecciones como el que se hizo el pasado 15 de octubre. El papel de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía del país. El artículo 328 de la Constitución Nacional le adjudica un desempeño a la Fuerza Armada conforme a lo que dice ese artículo, que no puede ser una fuerza al servicio de ninguna tendencia partidista, ni al servicio de ningún líder partidista. La Fuerza Armada ha querido ser convertida en un bastión al servicio de la revolución. Y esas son las cosas que cuestionamos. Y creo que el papel de la Fuerza Armada... ¿Ayudaron a salir militares? Sí hubo ayuda de militares para favorecer mi fuga. Y eso revela que no toda la Fuerza Armada es conteste con los desmanes que lleva adelante el régimen madurista. Hay mucha gente inconforme, a disgusto, porque sienten que se degrada la imagen de la institución. Y lo que se hay es mucho miedo por la intromisión de funcionarios del régimen cubano en los cuarteles venezolanos, en las guarniciones militares venezolanas. Marcelo Moncayo le pregunta cómo evalúa usted la actual posición del gobierno de Colombia ante la crisis de Venezuela. Aurora Lezama dice, además de admitir su entrada en la frontera, ¿de qué manera le ayudó Colombia y le está ayudando a salir del país y mantenerse fuera? Está aquí con nosotros el embajador de Colombia, nuestro querido amigo. Primero, creo que lo que está haciendo Colombia ahora es positivo. Creo que las observaciones que hace el presidente Santos se refieren a la crisis política que estremece mucho a Colombia por nuestra vecindad. Nos separan, tenemos las mismas aguas del río, el mismo sol que nos alumbra, la misma historia. Y así como en Venezuela recibimos a millones de colombianos en tiempos de dificultades, ahora puedo decirles que, por ejemplo, cuando yo pasé el puente que separa el territorio de Venezuela con Colombia, ese día estaban cruzando junto conmigo cerca de 30.000 personas, nada más para Cúcuta.
Y se habla de que ya en territorio colombiano hay centenares de miles de ciudadanos venezolanos. Y son recibidos por el gobierno colombiano. Y las últimas posiciones que ha tenido Colombia en la OEA son de respaldo a las diligencias que hace el secretario general de la OEA para que en Venezuela se restablezca el Estado de Derecho. Conmigo, un tratamiento que agradezco. Al llegar a Cúcuta, inmediatamente se me ofreció si quería asilo, si iba a solicitar asilo. Y mis documentos fueron regularizados, no más entrar, garantizando por lo menos 90 días. Y cuando llegué al aeropuerto de Bogotá, recibí una llamada telefónica del presidente Santos, que estaba en Villavicencio, diciéndome que si me quedaba, me recibía al siguiente día. Yo decidí viajar ese mismo día más bien aquí a España. Pero la veo como una solidaridad no conmigo, sino con Venezuela, como la que ha tenido el presidente Macri de Argentina, como la que ha tenido el presidente Pedro Pablo Kuczynski desde Perú, donde nació, por cierto, en Perú el Grupo Lima, que es un grupo que integran 12 países que han dedicado su atención al caso venezolano. Miguel Ángel Gómez, de la cadena COPE, dice: varios miles de venezolanos han pedido asilo en España en los últimos años y a muy pocos se les ha concedido. ¿Cree usted que el gobierno español debería aceptar la concesión de asilo a venezolanos? Lázaro Fernández dice: ¿sabe usted, tiene noticia de que venezolanos ricos están trayendo capitales a España y están comprando propiedades en Madrid, por ejemplo, de forma, dicen, que están haciendo subir el precio del metro cuadrado en la capital? Bueno, sobre lo último ya di un solo dato que basta y sobra, que es que en Andorra se consiguieron unas cuentas que hablan de más de 4.000 millones de dólares depositados en esa entidad, una entidad financiera. Por cierto, en reunión con ciudadanos venezolanos en el exilio, un proyecto de ley que estamos trabajando es el de rescate de capitales. De Venezuela han salido de manera irregular más de 600.000 millones de dólares. Si rescatamos esos capitales, será posible no solo saldar nuestra deuda externa, que debe ser sometida a un proceso de renegociación por un nuevo régimen. Y digo por un nuevo régimen porque todo lo que se haga bajo la tutela de los actuales gobernantes no va a despertar credibilidad, porque son funcionarios que ya están marcados por la corrupción, por la arbitrariedad. Sobre el tema de los venezolanos, bueno, en España, amor con amor se paga. Y esto no es ninguna factura que estamos pasando. Pero cuando vivieron los españoles tiempos muy difíciles, y aquí estuve hablando con la diputada de Canarias, Venezuela abrió sus brazos y recibió a miles de españoles, gallegos, canarios, madrileños, asturianos, catalanes. Venezuela dio techo. Y como me lo dijo una vez un comerciante gallego en un mercado caraqueño, cuando me dijo, le celebraba que había crecido su negocio, cómo había alcanzado la prosperidad, me dijo: Venezuela a mí no me regaló nada, pero me dio todas las oportunidades. Porque lo que han hecho los españoles en Venezuela, canarios, gallegos, etcétera, ha sido con el sudor de su frente. Pues bien, lo que estamos recibiendo de muchos españoles es ese mismo afecto. Y uno de los temas que hablé con el presidente Rajoy, y también intercambié algunas palabras con líderes de las distintas fuerzas políticas de España, como del Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos, del PNV, es pensar en una reglamentación, algo que ayude a regularizar la situación de miles de venezolanos, incluso muchos vinculados a un origen español en Venezuela, que han tenido que venirse forzosamente a territorio español. Muchas gracias. Hemos de terminar ya. Lo voy a hacer con dos preguntas de contenido económico. Miguel Gallardo dice: ¿cree usted que Duro Felguera, Indra, Repsol, BBVA y otras multinacionales españolas han actuado correctamente en Venezuela? En caso de que no, ¿cuál ha sido la gran entidad más lesiva para su país? Y Francisco José Alonso le pregunta qué le parece... Se la leo si quiere otra vez. ¿Qué le parece la nueva moneda que piensa y promueve sacar
el presidente Maduro, la criptomoneda, que aquí no lo entendemos muy bien. Aquí hemos llegado al Bitcoin, pero la criptomoneda todavía no la conocemos bien. Bueno, me parece que para la chistología, esta nueva moneda, ya ellos habían desfigurado el bolívar, que es la denominación de nuestro signo monetario, y crearon la figura del bolívar fuerte. Ha terminado siendo una afrenta a la memoria del libertador Simón Bolívar, porque de fuerte no tiene nada nuestro signo monetario. Para que tengan una idea, el poder adquisitivo del bolívar ha perdido el 90% en los últimos meses. Con el salario de los venezolanos se puede comprar mensualmente nada más el 4% de la canasta alimentaria, mientras que en Colombia, por hacer una comparación, que es el país vecino, con ese salario, el salario mínimo de los colombianos compran por lo menos el 60% de la canasta alimentaria. Para que tengan una idea de cómo marcha la moneda y el poder adquisitivo de la moneda venezolana. Yo tengo malos recuerdos de la empresa Indra, en lo personal. Cuando competí por la alcaldía, mi reelección en la alcaldía del municipio de Libertador, todas las encuestas me daban, en el peor de los casos, una ventaja de 32 puntos. Recuerdo que por recomendación de un asesor de mucho prestigio mundial, señor Joe Napolitan, le solicité una reunión a los directivos de Indra el día jueves, o sea, 4 días antes de las elecciones del año 2000, para presentarles las encuestas, todas las encuestas que me daban una ventaja, algunos 32, algunos 33, algunos 34, y resulta que el resultado de las elecciones ese domingo 30 de julio fueron contrarios a lo que decían todas las encuestas calificadas. De allí que es de grato recordatorio la pasantía de esta empresa en el manejo de los asuntos electorales del país. En nombre de BT, representada hoy por don Emilio Cortés, de Asisa, representada por don Ramón Casanova, don Fernando Crespo, de Red Eléctrica Española, va a despedir el acto. Bueno, alcalde, señor García y demás autoridades y eminencias, ha sido un placer su visión de los valores y de los principios que ha compartido, que nosotros defendemos. Y bueno, pasados de la hora, muchas gracias a todos.